Kamisaki con Hamasiptasa. Bueno, pues en esta oportunidad vamos a aprender a conjugar en tiempo progresivo. Vamos a recordar que el aymara es un idioma sufijante o aglutinante. Es una de sus características. Pues por lo tanto, aquí vamos a observar algunos sufijos. El tiempo progresivo en el aymara está marcado por el sufijo SK. Por otro lado, algo que debemos saber también es que nuestros verbos en su forma infinitiva tienen las terminaciones aña, iña y uña. ¿Qué debemos hacer para conjugar en tiempo progresivo? Pues solamente lo siguiente. Debemos tapar esas terminaciones, pero solamente la ña. Y lo que nos queda, pues se llama raíz verbal. Y con esa raíz verbal vamos a realizar la conjugación en tiempo progresivo. ¿Ya? Tengo algunos ejemplos y lo vamos a realizar en los 4 pronombres personales singulares. Con los verbos aruntaña, yatichaña, payaña, sarnacaña. Iniciamos con el primer pronombre personal naya, que significa yo. Hemos dicho que debemos tapar la terminación ña. Entonces vamos a quedarnos con la raíz verbal, que es arunta. Voy a colocar arunta. A eso le debemos agregar este marcador del tiempo progresivo. Seguidamente del marcador de persona del verbo estar. Y dice, Nayaj aruntasktua. Yo estoy saludando. Vamos a hacer con la segunda persona, con jumaja y con el verbo yatichaña. De la misma manera, tapamos la terminación ña y nos quedamos con la raíz que es yaticha. A eso le vamos a agregar el marcador del tiempo progresivo y el verbo estar, que es, para la segunda persona, es tawa. Para la tercera persona, para jupaja, vamos a hacer con el verbo hayaña, que quiere decir cocinar. Estamos tapando la ña y nos quedamos con la raíz que es haya. A haya, a la raíz verbal, le vamos a agregar el marcador del tiempo progresivo, el SK. Seguidamente, el verbo estar, iwa. Jupaj hayas kiwa. Jupaja significa él o ella. Ella está cocinando, quiere decir. Para jiwasa, hacemos lo mismo. Vamos a tapar el ña y nos queda sarnaca. Entonces vamos a colocar esa raíz. Sarnaca. A sarnaca le voy a agregar el tiempo progresivo, ese sufijo SK, y el verbo estar, que para jiwasa es tanua. Y dice, jiwasa sarnakaska, tanua. Nosotros estamos caminando. Recordemos que el tiempo progresivo en la línea del tiempo es solamente, ocupa un pequeño espacio, ¿no? Es solamente un momento. Ahora vamos a ver otro tipo de ejemplos. Bueno, las oraciones que vamos a realizar ahora en tiempo progresivo va a ser, primero, aplicando el nombre. Inicialmente vamos a colocar Rolando, pero a eso le vamos a agregar este sufijo enfatizador, ja, que no tiene ningún significado. Rolando. Ahora, el verbo, pero solamente la raíz, porque recuerden que estamos trabajando en tiempo progresivo, y es arunta. A eso, el marcador del tiempo progresivo y la terminación igual. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una tercera persona, ¿no? También puedo reemplazar
en vez de jupaja, puedo realizar mi oración con el nombre, pero también puedo realizar con su profesión. ¿Cómo sería? Anoto su profesión. En este caso es colliri, pero a eso también le vamos a agregar este sufijo enfatizador ja. Ahora la raíz verbal, que es arunta, el marcador del tiempo progresivo, el SK, y el verbo estar. En este caso los ejemplos son en tercera persona. El médico está saludando. Colliri aruntaskiwa. Vamos a hacer lo mismo con el nombre y con la profesión. Dice Sonia. Sonia. A eso le voy a agregar este sufijo enfatizador. El verbo, tapamos ña, es yaticha. El marcador del tiempo progresivo SK. Y estamos realizando todo en la tercera persona. Sonia yaticha esquiwa. Sonia está enseñando, quiere decir. Ahora también haremos con la profesión. En este caso sería yatichiri. Pero a yatichiri le voy a agregar el ja. Yatichiri. Ahora recién la raíz verbal, que es yaticha. Yaticha. A eso el ska y iwa. Yatichiri, yatichas kiwa. También podemos realizar ahora con este cuadrito, con ese ejemplo donde dice jazmín. Jazmín. En este caso, como el nombre termina en N, vamos a agregar una A. Y recién le vamos a colocar el sufijo enfatizador ja. Jazminaj. El verbo, vamos a tapar ña. Es haya. A eso le vamos a agregar el tiempo progresivo y el verbo estar. Jazmina hayaskiwa. Jazmín está cocinando. Ahora con la profesión. Payiri. 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 El verbo, la raíz verbal, haya. A eso le voy a agregar el progresivo y terminamos con el verbo estar, que es también simplemente un sufijo. También vamos a hacer, a ver, con achachila. Achachila. También puedo hacer con sustantivos. ¿Han visto con sustantivos, no? Dado de las profesiones con los nombres propios. Voy a quitar la terminación ña. Entonces voy a colocar sarnaka. Sarnaka. A eso le voy a agregar el SK. Y terminamos con iwa. Dice, achachila sarnakaskiwa. Así puedo ir realizando oraciones en tiempo progresivo. Hemos visto iniciando con los pronombres personales. También hemos iniciado con nombres propios, pero estos ya son en tercera persona todos los ejemplos. Con sustantivos ya sea de profesión o también con términos de parentesco. Bueno, ahora ya saben cómo se realizan las oraciones en tiempo progresivo. Kiki sin cama.